Hagamos silencio, que hable el Señor. Querida comunidad, nuevamente con ustedes para compartir una breve reflexión sobre el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Marcos, del capítulo 3, de los versículos 31 al 35, que dice así: En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, necesitamos primero tener un poquito el contexto de por qué se refiere a esto San Marcos. Hay que recordar que decían que Jesús estaba poseído por un espíritu y entonces estaba en una casa rodeado de mucha gente que lo escuchaba, que iba a verlo, que iba a ser sanado por él. Y entonces se enteraron María y toda la gente que estaba con María, que eran los que se consideraban en aquel momento sus parientes, es decir, no porque fueran realmente o primos o hermanos o tíos, sino la gente que la acompañaba, la gente que siempre estaba con ella, la gente que no la dejaba sola, entonces se le consideraba como los parientes. Por eso al enterarse María y todos los que estaban con ella, que decían que Jesús estaba poseído por un espíritu, fueron a buscarlo. Al llegar se dieron cuenta que no podían acercarse por la gran cantidad de gente que lo buscaba. Y seguimos ahí recordando un poquito. No sabemos si la gente lo buscaba realmente porque creyera en él, o porque podía obtener algún milagro, o porque podía recibir de él algo que la gente necesitaba. Sin embargo, la Virgen María y sus parientes, es decir, la gente que estaba con ellos, no pudo entrar, se quedaron ahí, pero le mandaron decir, y entonces es aquí como yo me atrevería a decir, a veces es también cuando nosotros aquí y ahora, en la vida real, decimos también chismes, porque entonces fueron y le dijeron a Jesús: oye, tu madre y tus hermanos te buscan, dice el Evangelio, cuando al principio nos dice son los parientes, y cuando los parientes son los que están contigo, porque entonces ahí podríamos decir que también sus hermanos serían los discípulos, porque siempre estaban con él, y en ese entonces, en la época de Jesucristo, eran considerados como sus parientes, todos aquellos que compartían con Jesús y que estaban con él, igual que los discípulos. Sin embargo, la respuesta lógica de Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Primero una pregunta, así como al aire, como que para que los demás vieran qué estaba pasando y que ellos pudieran responder a esa pregunta. Y después él mismo da la respuesta porque se dio cuenta del silencio de la gente, se dio cuenta tal vez de que la gente no tiene tanta seguridad o certeza de poder anunciar, y dice: el que cumple la palabra de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de cumplir la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de poder vivir los mandamientos, de poder vivir los evangelios, de poder acercarnos para poder ser entonces hermanos, hermanas, parientes cercanos de Jesús. Aunque ya lo somos, porque a través del bautismo fuimos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Somos sus hermanos adoptivos, somos hijos de Dios, y hoy estamos llamados entonces a poder ser también y estar cercano a Él. Hoy pidámosle al Señor que, al igual que María y la demás gente fue a buscarlo, y al igual que toda la gente que lo rodeaba, lo buscaba para escucharlo, para saber de Él, para tener una fe más fuerte, que hoy el Señor también nos ayude a crecer en la fe, a fortalecer nuestra fe. Y pidámosle a la Virgen María que, así como fue la Madre de Jesucristo aquí en la tierra, que sea también la Madre nuestra y que sea nuestra intercesora en el cielo, para poder descubrir la grandeza del amor y la misericordia del Padre. Que el Señor los bendiga.